Muy buenos días, amables oyentes del programa Enlace Interactivo. Coordinadora del programa, docente Edith Recalde España. Invitada especial en el día de hoy, doctora Sandra Milena Martín Arrechea. Tema, Derechos de la Infancia y la Adolescencia a la luz de la Ley 1098 de 2006. Nuevamente, muy buenos días para todos los oyentes de la emisora de la Universidad de la Amazonia y especialmente a la amable audiencia del programa Enlace Interactivo. Para el Departamento de Educación a Distancia es gratificante nuevamente acompañarlos en el día de hoy con un tema especial relacionado con la Ley 1098 del 2006, donde la invitada especial nos va a abordar temas generales en relación a los derechos de la infancia y la adolescencia. En este sentido, amables oyentes, me permito manifestarles nuevamente que este programa lo estamos haciendo en la modalidad de teletrabajo, tanto de la coordinadora del programa como de la invitada especial. De hecho, que quiero ofrecer mis agradecimientos a la asistencia técnica del grupo de profesionales de la emisora cultural 98.1 de la Uniamazonia, porque siempre nos acompañan y nos orientan para que esta labor tenga un significado que está relacionado con la finalidad y la misión de Enlace Interactivo. Recuerden, amables oyentes, que pueden comunicarse con nosotros al Departamento de Educación a Distancia al correo edistancia@uniamazonia.edu.co. Como les había mencionado, amables oyentes, entonces la invitada del día de hoy es la doctora Sandra Milena Martín Arrechea, es defensora de familia, Grupo de Asistencia Técnica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Caquetá. Doctora Sandra Milena, nuevamente bienvenida a este programa de Enlace Interactivo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, profesora. No, a ustedes pues también agradecer la invitación que han realizado en este importante espacio para hablar de un tema tan importante como lo es los derechos de los niños, niñas y adolescentes a la luz de la Ley 1098 de 2006 y la ley modificatoria de la misma, que es la 1878 de 2018. Ofrecerles un saludo también de nuestro director regional, el doctor Bertulio Cabrera, quien también se encuentra muy comprometido con todos los temas de la infancia y la adolescencia en el departamento del Caquetá. Gracias, doctora. Bueno, entonces hemos acordado con la doctora Sandra que se va a iniciar esta emisión con un preámbulo general del tema por parte de la doctora Sandra Milena en relación al tema de protección integral a la luz de la Ley 1098 de 2006 y con respecto a la misión que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sí, profesora. Es importante que nosotros tengamos claro frente a lo que significa la protección integral. Entonces, en ese sentido, debemos entender esa protección integral de nuestros niños, niñas y adolescentes como ese reconocimiento que se está haciendo desde la ley a este grupo de personas bajo el entendido de que son sujetos de derechos a quienes se les debe garantizar el cumplimiento de los mismos. Igualmente debemos de propender por prevenir su amenaza o su vulneración y también propender por el restablecimiento inmediato de sus derechos y también basados desde luego en el desarrollo del principio del interés superior. Eso nosotros lo podemos materializar pues, a través del conjunto de políticas, de planes y programas y acciones que se dan en todos los ámbitos, en el ámbito nacional, en el departamental y en el municipal. Y desde luego, desde acciones de carácter administrativo que se adelantan por parte de las autoridades que tienen que ver en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que son los defensores de familia, los comisarios de familia y los inspectores de policía, según corresponda en cada porción de nuestro terreno, de nuestro territorio colombiano. Obviamente, pues también todo esto lo hacemos a la luz de la misión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues que es justamente trabajar con equidad y transparencia por el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y desde luego el bienestar de todas las familias colombianas, las cuales se materializan a través de los diferentes programas que se tienen por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Ya, doctora. Bueno, teniendo en cuenta la importancia que tiene esta ley 1098 de 2006, doctora Sandra, ¿cuál es la finalidad y objeto de esta ley 1098? Sí, señora, justamente garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo. Esto con el fin de que pues ellos puedan crecer en el seno de su familia y de la comunidad de manera en donde se le garantice y donde prevalezca la igualdad y la dignidad humana. Digamos que el objeto de esta ley 1098 pues es tener, digamos, las normas sustantivas y procesales que se van a aplicar, la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que se van a materializar a través de los diferentes procesos administrativos de restablecimiento de derechos que de cada una de las autoridades administrativas se desarrollen. Exacto. Bueno, también esta ley contempla todo lo relacionado a los derechos básicos de la infancia y la adolescencia. ¿Cuáles serían esos derechos en los que no podemos fallar ni los padres de familia ni la escuela en relación a estos derechos? Sí, señora, mire que esa es una pregunta muy importante y la ley 1098 estableció en los artículos 17 al 37 toda una cápita de derechos que deben de ser protegidos por parte de todos los ciudadanos en general. Existe una corresponsabilidad y esa corresponsabilidad pues está integrada obviamente por la familia, la sociedad y el Estado. Entonces todos digamos que debemos de conectar para garantizar de manera oportuna los derechos de los niños. Entonces, dentro de esos derechos, digamos, el primordial, desde luego, que es el derecho a la vida. También está el derecho a la seguridad personal, a la rehabilitación, a la protección, a la libertad, a la seguridad personal, a tener una familia y a no ser separado de ella, salvo cuando concurran pues, situaciones, digamos, al entorno de la misma o al interior de esta, que atenten contra los derechos de los niños. También, pues desde luego que tiene, digamos, los niños como tal, derecho a que se les establezca una custodia y un cuidado personal, a establecer todo lo que tiene que ver con la garantía de sus alimentos, de su identidad, del restablecimiento de sus derechos cuando los mismos han sido conculcados, el derecho a la salud, el derecho a la intimidad, el derecho a la asociación, a la recreación, al de la información y también incluso muchas veces a ser escuchado, ¿verdad? Eso es algo que es muy importante porque antes, digamos que con el Código del Menor, a los niños no se les daba muchas veces la oportunidad de ser escuchados dentro de los procesos administrativos y ahora pienso yo que es una ganancia de esta ley justamente porque nos permite o se les da la oportunidad a ellos de que también puedan pronunciarse en relación a su situación particular e incluso que puedan expresar en relación a su situación algunas situaciones que puedan, digamos, que conllevar a que una autoridad administrativa tome una decisión en determinado sentido. Doctora Sandra, me salta una pregunta en relación a estos derechos y a esa relación, digamos, que debe existir entre la familia, entre el Estado, entre la escuela. Por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Caquetá, de pronto, ¿qué actividades realizaban antes y durante la pandemia para fortalecer estos derechos de la infancia y la adolescencia? Sí, señora. A través de programas que se atienden por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de acuerdo con los procesos misionales que se desarrollan. Tenemos procesos que se desarrollan a través de la primera infancia, entonces dentro de los mismos también tenemos varios programas que permiten, digamos, que los niños se les pueda garantizar los derechos de los que acabamos de denunciar. También hacemos trabajo con familias en esos programas. Desde la parte de protección lo hacemos a través de las diferentes intervenciones que se realizan con profesional especializado. Con primera infancia, con prevención también buscamos justamente evitar que, digamos, se incurran en situaciones que atenten contra los derechos de los niños. Entonces, se hacen trabajos o se hacen programas justamente para evitar, por ejemplo, que los niños
pues ingresen, digamos, a algunos grupos etarios de por sí, pero pues que, digamos, no ofrecen algunas posibilidades para los niños y que pues más que ofrecerles posibilidades antes se las quitan, como sería, por ejemplo, la incursión en grupos delictivos, en el consumo de sustancias psicoactivas, entre otros. Entonces, a través de todos sus programas de prevención, ayudamos justamente a fortalecer y a que existan entornos protectores, tanto en la familia como en la comunidad. Entonces son, digamos, varios los programas dependiendo de los procesos misionales que desarrollemos a través de primera infancia, a través de prevención, a través de protección, con el fin de garantizar la materialización de los que hemos hablado hasta ahora. Exacto. Bueno, sabemos, por ejemplo, que la misión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es velar por esa protección integral de la primera infancia, de la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias colombianas. ¿Qué hace Bienestar Familiar Regional Caquetá para restablecer los derechos de los niños? ¿Qué medidas de restablecimiento de los derechos podemos explicarle a nuestros oyentes? Sí, señora. Acá hay algo que es importante informarle a toda la comunidad que en este momento está siguiendo este importante programa. Nosotros materializamos unas medidas de restablecimiento de derechos que están consagradas en el artículo 53 de la Ley 1098/2006. Existen unas autoridades que están justamente dispuestas, digamos, para asumir esta protección integral. Y materializa, digamos, esa protección a través de esas medidas. Entonces, ¿qué medidas, digamos, pueden dictar estas autoridades? Pueden dictar, por ejemplo, la ubicación del niño en medio familiar. Este medio familiar puede ser en un medio, digamos, de la familia nuclear o extensa del niño, o si esta, digamos, es el agente principal vulnerador de sus derechos, puede ubicarlo en un hogar sustituto, ¿cierto? Que pues, nosotros acá en el departamento tenemos esa modalidad. Tenemos la modalidad de hogar sustituto en los municipios de Florencia, de Belén y de Puerto Rico. También pues sería, digamos, la materialización de la protección, también, por ejemplo, en aquellos casos en donde se requiera realizar amonestación de los cuidadores o de quien detente, por favor, la patria potestad de los niños. También puede ser la ubicación en un centro de emergencia o en un hogar de paso. Acá en el Caquetá pues no contamos en todos los municipios con hogar de paso. No obstante, digamos que es una medida de ubicación que puede realizar una autoridad administrativa hasta por un término de 8 días con el fin de, digamos, tratar de ubicar a los familiares que puedan hacerse encargo de ese niño y pues por consiguiente poderlo ubicar en medio familiar con ellos en aquellos casos que apliquen. También promover acciones policivas, administrativas, judiciales, y otra de las medidas también pues es la de la adopción, y pues ustedes saben que a esa medida llegamos justamente cuando determinamos que la familia no es garante de derechos en relación a los niños, niñas o adolescentes que han ingresado a un proceso administrativo de restablecimiento de derechos como tal. La única autoridad administrativa que puede declarar en situación de adoptabilidad a un niño es el defensor de familia. Hago la claridad porque así lo establece la ley 1098/2006 cuando indica cuáles son las autoridades administrativas. Como lo decía hace algún rato, pues son los defensores de familia, los comisarios de familia o los inspectores de policía. Estos dos últimos, pues de acuerdo con la ley 98, no pueden declarar en situación de adoptabilidad y deben de trasladar por competencia al defensor de familia para que proceda a hacerlo. Entonces, digamos que existen unas autoridades competentes para el restablecimiento de los derechos de los niños que están, digamos, divididas en dos. Serían las autoridades administrativas y las autoridades judiciales. Hay que entender que autoridades administrativas, pues están las que acabo de dar. También existen las autoridades tradicionales, en aquellos casos en donde encontramos cabildos indígenas, resguardos indígenas y demás. La ley también les ha reconocido a ellos justamente autoridad para decidir dentro de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos que ellos adelantan de acuerdo con sus usos y costumbres.
están institucionales legalmente reconocidos, entonces ellos también pueden tomar decisiones. Y las autoridades judiciales, hay pérdidas de competencia o por lo menos cuando van digamos, como a definir la situación de ese niño, en aquellas situaciones cuando los procesos administrativos han sido remitidos a homologación. Entonces son las autoridades que intervienen en los procesos para definir la situación jurídica de los niños como tal. Gracias, doctora. Igualmente, por ejemplo, uno observa en el portal, en la web de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que dice que en el índice de derechos de la niñez aparece el Observatorio del Bienestar de la Niñez. ¿Cómo le podemos explicar a nuestros oyentes en qué consiste este Observatorio del Bienestar de la Niñez? Si este también aplica a la regional Caquetá o solamente de pronto a las grandes ciudades. No sé, doctora, para este caso. Sí, señora. El observatorio que existe de bienestar de la niñez es un programa que está siendo desarrollado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y es justamente para poder encontrar líneas de trabajo con las diferentes autoridades civiles, administrativas dentro de los diferentes territorios para monitorear los derechos de la niñez y también pues de la juventud dentro del territorio como tal. Nosotros acá tenemos, de acuerdo con eso, tenemos una información importante que tiene que ver con el tema del trabajo infantil, con el tema de la justicia penal juvenil y todas estas líneas de trabajo que se han desarrollado en torno a estos temas importantes. Y también pues Colombia hace parte de la red internacional de observatorios relacionados también con la niñez. Recordemos que en el mundo existen varios observatorios, tenemos en España, en México, en Honduras, en Chile, en Salvador, en Guatemala, en Brasil también tenemos, y pues desde luego que Colombia hace parte de ellos y tiene el propio acá en nuestro país y justamente es como le indicaba, busca establecer esas líneas de trabajo. En relación al trabajo infantil, que es una de las que han sido, digamos, un fuerte de este observatorio, pues ha ayudado mucho, digamos, para establecer algunos programas, por lo menos en nuestra región, tenemos un equipo móvil de protección integral que se encarga, digamos, de realizar trabajo niños que se encuentran en trabajo infantil, con sus familias, hacer las diferentes valoraciones que se requieren. Y pues en aquellos casos en donde una vez se realizan esas valoraciones psicosociales, determinamos algún derecho vulnerado, pues obviamente que se corre traslado a la autoridad administrativa para que inicie los respectivos procesos a los que haya lugar. Exacto. Yo recuerdo, doctora Sandra, que en alguna época hacíamos tareas conjuntas con el Departamento de Educación a Distancia, el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil, con el tema que usted abordaba ahora. Íbamos a las plazas de mercado y ubicábamos niños y adolescentes y se hacía la tarea de hacer ese tamizaje y luego Bienestar Familiar hacía lo pertinente para restablecer los derechos de los niños y los adolescentes. Y igualmente se hacía un trabajo con los padres de familia, con las personas que en ese momento ellos hacían parte de ese núcleo familiar. No sé si ahora, bueno, de pronto ahora por el momento en que nos encontramos en aislamiento físico preventivo, pues no se pueden hacer estas tareas. Pero, ¿qué acciones han logrado realizar ustedes como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en procura de restablecer los derechos a la infancia, a la adolescencia, sobre todo en estos momentos en que las familias nos encontramos en un aislamiento y que los niños también se encuentran en una situación bien compleja porque han cambiado las formas de vivir, el estilo de aprendizaje, el estilo de enseñanza? Entonces, creo que me parece que también a Bienestar le compete algo de todas estas consecuencias de la pandemia, ¿no? Sí, señor.
Pero lo que usted decía, profesora, es así. Y efectivamente, digamos que el trabajo que usted describe que desarrolló años atrás es el que, digamos, en este momento estamos desarrollando a través de los equipos móviles de protección integral. A través de estos equipos, aún en pandemia, nosotros hemos logrado la atención de 41 niños, niñas y adolescentes, que es una cifra importante, más aún pues conociendo de todo el tema del teletrabajo, de la virtualidad. Este equipo móvil de protección integral, aún en pandemia, trabajaba de la mano de la Policía de Infancia y Adolescencia para ir justamente a las, como usted lo decía, a las plazas de mercado, ir a las comunidades más vulnerables, a realizar, digamos, charlas, a hacer los tamizajes a los que su merced también hacía referencia, con el fin de brindar asistencia y asesoría de manera integral y pues a las familias, ¿no? A sus familias. A través de eso, pues también nosotros hacíamos los respectivos seguimientos, se hacía la respectiva constatación de derechos y tal como lo indicaba, dependiendo de esa constatación, se presenta o se presentaba el reporte de amenaza o vulneración de derechos. Entonces, desde que empezó la pandemia y hasta la fecha, hemos atendido 41 niños, niñas y adolescentes. O sea que el trabajo continúa, así no logremos hacerlo, digámoslo, de manera presencial, pero el trabajo continúa y entonces como una voz digámoslo así, de un incentivo a las familias que en este momento requieren de ustedes, ¿no, doctora? Hay algo importante y que quiero resaltar y es el compromiso que han tenido nuestros equipos móviles de protección, porque aún en pandemia ellos, tal como le indicaba, han salido junto en compañía de la Policía de Infancia y Adolescencia a hacer las diferentes actividades de asistencia de asesoría, de tamizaje y demás. O sea, ella ha estado en terreno para conocer de primera mano toda la situación de los niños y en aquellos casos en donde se ha requerido, pues se ha pasado el reporte para el inicio de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. De otro lado, nosotros desde que inició la pandemia, si bien es cierto, hemos realizado muchas labores de teletrabajo, todo lo que tiene que ver con el tema de verificación de garantía de derechos jamás paró, ¿sí? Nosotros lo que hacíamos era que a través de la virtualidad podíamos recepcionar situaciones de vulneración o de amenaza de niños, niñas y adolescentes y un equipo de protección, ¿sí? Que se encontraba en turno rotativo o en turno de disponibilidad, procedía a realizar la verificación de garantía de derechos de esos niños. De encontrar los vulnerados amenazados, inmediatamente se procedía a realizar apertura de proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Entonces eso, digamos, es una información que es importante para que la comunidad la conozca. Nosotros en pandemia no hemos parado, hemos seguido nuestro trabajo, de pronto de manera mixta, a veces en la virtualidad, a veces en la presencialidad, pero he continuado con el trabajo en pro y en beneficio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del Caquetá. Bueno, hay otro aspecto también que me llama la atención y que aprovecho, que no es fácil tener a la doctora Sandra en este espacio radial de la Universidad de la Amazonia, y es que de pronto en el programa de la licenciatura en Pedagogía Infantil tenemos estudiantes que trabajan en los hogares infantiles. En estos momentos, ¿en qué situación se encuentra este trabajo tan bonito que hacen con los niños y las niñas? Bueno, ese es un programa que hace parte de un proceso misional que se denomina Primera Infancia. De acuerdo con todo el tema de la pandemia, pues digamos que ese trabajo con los niños en sí, digamos que se ha suspendido, no obstante se ha buscado la garantía de derechos de ellos a través de la constitución de canastas alimentarias, también con la entrega de material a las familias para propender porque los niños tengan alguna continuidad en el proceso de formación educativo que llevan, pues porque entendemos que digamos que dada la situación, pues no podemos aglomerar todos los niños,
Pero entonces también nos hemos reinventado en ese sentido para poder llegar a cada uno de los niños, niñas, adolescentes, bueno, niños y niñas en este caso, y sus familias, Sí, ¿cierto? Entonces ajá. lo hacemos con esas canastas alimentarias y también con algunos trabajos realizados por nuestras formadoras. Porque es que ahí también hace parte de nuestro programa de la licenciatura en Pedagogía Infantil y por eso es nuestro reconocimiento al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque de alguna manera tenemos una relación laboral en ese sentido de compartir saberes pedagógicos con la primera infancia. Igualmente, doctora, me parece importante que aprovechemos este espacio para abordar el tema del portal de información del Instituto Colombiano, es decir, los servicios a la ciudadanía. ¿Cuál es la ruta para comunicarse un padre de familia, un ciudadano con el Instituto Colombiano? Para cualquiera de los casos, ¿cómo direccionar esta ruta? Sí, también es una pregunta importante porque a veces eh, genera, digamos, como inquietud por todo lo del tema de la virtualidad. A veces las personas se preguntan si el ICBF está brindando sus servicios. Efectivamente, nosotros hemos continuado como lo indicaba y se están recepcionando todas las solicitudes que están presentándose ante ICBF y lo podemos hacer a través de los diferentes mecanismos con los que estamos. Lo podemos hacer en horario de manera presencial en las instalaciones de ICBF. Lo podemos hacer también a través de las líneas de WhatsApp que me permito dar a conocer a la comunidad en caso tal de que requieran poner en texto alguna situación de vulneración o amenaza de los niños y digamos que no se puedan desplazar o que no deseen hacerlo. Muchas veces las personas evitan dar nombres o quieren estar en el anonimato, pero dar a conocer situaciones que están presentándose al interior de un hogar y que afectan, por ejemplo, a un niño o niña adolescente. Entonces tenemos esas líneas de WhatsApp que también pueden ser utilizadas, el 320-239-1685, la 320-239-1320, la 320-865-5450. Pero digamos para las personas que no alcanzaron a tomar el número o pues es muy largo, entonces también lo pueden hacer a través de la línea 141. También pueden comunicarse al correo electrónico atención al ciudadano @icbf.gov.co y también tenemos línea gratuita nacional que es la 018.000 91 80 80. Esta es muy fácil, 018.000 91 80 80, la línea 141, o también a través de la línea de WhatsApp de los números que acabo de indicar. De todas maneras, para aquellas personas que lo requieran, también estamos atendiendo de manera presencial en los diferentes centros zonales que tenemos. Es importante indicar que si bien es cierto que nos encontramos en pandemia, estamos evacuando muchas peticiones que tenemos que fueron allegadas y que pues no pudieron evacuarse en ese momento, atendiendo a que a través de una resolución expedida por la Dirección General, los términos se encontraban suspendidos. No obstante, a partir del 10 de septiembre se procedió a levantar estos términos y ya se ha ido atendiendo todas las necesidades de la comunidad en relación a casos de protección. Entonces, a partir del 10 de septiembre, levantamos términos que teníamos suspendidos en los procesos administrativos y empezó ya a darse, digamos, todo lo que tiene que ver con citas para tener trámites en asuntos extraprocesales, entendidos estos como aquellos asuntos conciliares. Y pues, desde luego, todo lo que tiene que ver con los procesos administrativos de restablecimiento de derechos. Exacto. Doctor, aprovechando que estamos hablando particularmente del tema de los derechos de la infancia
y la adolescencia. En estos momentos que nos encontramos de aislamiento físico preventivo es compleja la situación de los niños. Yo creo que para nadie es un secreto y para la familia como tal, las condiciones sociales, económicas, culturales, las condiciones de comunicación, todo nos ha cambiado a todo el mundo. ¿Qué se ha pensado, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, conservar o priorizar, por ejemplo, ese derecho a que los niños vivan en condiciones de bienestar, en un desarrollo integral, a ese derecho a la familia, ese derecho a la prioridad que ellos tienen? ¿Qué acciones vienen desarrollando ustedes, por ejemplo, en este momento? ¿Qué se prevé para futuros meses? Porque sabemos que lo del aislamiento no sabemos, todo es una incertidumbre, pero qué acciones, qué campañas, si hay campañas radiales, televisivas o a través de qué equipo como tal para prevenir y que los niños gocen de estos derechos a pesar de encontrarse en aislamiento físico preventivo. A través del equipo móvil de protección integral y lo que tiene que ver con protección. Pues nosotros contamos con varios procesos misionales dentro del instituto, pero en lo que tiene que ver con protección particularmente, pues contamos con ese equipo móvil de protección integral que se encargan no solamente de los menores trabajadores, pues ahorita los traíamos a colación, pues porque han hecho un trabajo importante, tocábamos el tema. También se desarrollan muchas jornadas de sensibilización que permiten justamente propender por el derecho de los niños. Esas jornadas de sensibilización, pues buscamos que se hacen en las comunidades pues, que tienen mayores necesidades, de tal manera que se pueda llegar hasta ellas y brindar, digamos, la orientación de vida en relación a todo lo que tiene que ver con los derechos de los niños, niñas, adolescentes y de sus familias. Hacemos obviamente que la presentación de la estrategia a toda la comunidad, como yo le indicaba, no solamente en el municipio de Valencia, sino que también estamos llegando a 5 municipios que han sido priorizados justamente para tratar de llegar hasta allá, porque han sido priorizados por encuestas que se han realizado a nivel nacional y nos han permitido a nosotros establecer pues o identificar situaciones que pueden, digamos, atentar un poco, por llamarlo de alguna manera, contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, esos 5 municipios están focalizados, entre ellos Florencia, y acá en nuestro municipio, pues también existen unas comunidades focalizadas justamente para llegar allá con nuestro equipo móvil de protección para lograr justamente todo lo que tiene que ver con la realización de oraciones, jornadas de sensibilización, se realizan jornadas de búsqueda activas y demás para, como le indicaba, la protección de los derechos. Y pues se hacen esas actividades propendiendo por esta finalidad, ¿no? Exacto. Doctora Sandra, hay otro derecho que de pronto también lo hemos abordado en este espacio, pero me gustaría de pronto priorizar un poco sobre la rehabilitación, sobre este derecho que se está haciendo en estos momentos. Es una pregunta que es muy importante porque, claro, nosotros encontramos que existen algunas, incluso niños, ¿no? Niños, pero en adolescentes y jóvenes que se encuentran, por ejemplo, bajo el consumo de sustancias psicoactivas. Acá hay que es importante, digamos, que brindar claridad a nuestros oyentes y es indicar que el Instituto Colombiano en ese sentido lo que procede a realizar es la articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Hasta hace algunos años nosotros adelantábamos procesos administrativos de restablecimiento de derechos y celebrábamos contratos con unas IPS o clínicas que no estaban acá en la región, para la atención de esos niños, niñas o adolescentes con consumo de sustancias psicoactivas. Alcanzamos a tener un contrato para niños, era para menores de 12 años con consumo. Y tuvimos contrato con unas fundaciones que se encontraban ubicadas en el Huila, también para la atención ya de los adolescentes y jóvenes con esta problemática.
A partir del 2016 y por modificación legislativa, ya digamos que esa labor que nosotros teníamos de ubicar y esto, pues ya nosotros no tenemos, digamos, esa función ha sido, digamos, delegada al sector salud. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando encontramos un caso de un niño o niña adolescente con esta problemática, pues es justamente articular el sistema para propender por la atención. La ley, digamos que en ese sentido, templa muchas acciones desde el sector salud, son sesiones por psicología, terapias, obviamente que desintoxicación, y pues estas son ordenadas a través del el sector salud. Entonces nosotros lo que hacemos es la intervención, pues para garantizar que sean atendidos de acuerdo con la problemática que ellos presenten. Hay algunos adolescentes o jóvenes que tienen simplemente consumo experimental, en cambio ellos ya tienen un consumo pues permanente y eso hace que su condición de salud pues, diferente, digamos, a la de los otros. Entonces, atendiendo a cada una de estas situaciones, pues entonces así mismo se procede a solicitar esa articulación. Bueno, hay un tema que usted lo ha abordado de manera explícita a lo largo de este programa, es el tema del derecho a la educación. En este momento, ¿qué decirle a los padres de familia, a los cuidadores, a nuestros estudiantes universitarios que aún son adolescentes sobre este tema del derecho a la educación, doctora Sandra? Bueno, pues el derecho a la educación, pienso yo que es uno de los derechos de mayor importancia, ¿no? Aunque pues aquí tenemos toda una capite en la ley 1098, pero pues yo pienso que la educación hace que movamos muchas barreras interculturales, sociales y demás. Pues nada, es invitar a todos nuestros jóvenes a que continuemos esa búsqueda del saber día a día, lo cual se va a ver reflejado en importantes beneficios personales a nivel familiar y desde luego que también a nivel social. Ahora, pues con el tema de la pandemia, pues hemos tenido que acudir a diferentes mecanismos virtuales, todos ellos en la mayoría, pero pues lo que se busca es justamente garantizar que tanto nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan dar continuidad a ese proceso de formación académica que han iniciado. Entonces, pues es invitarlos a que continuemos a través de la virtualidad en aquellos casos en donde así sea y pues en los casos en donde empieza a haber presencialidad, pues invitarlos a que cumplamos con todas las normas de bioseguridad que nos han sido indicadas por parte de los expertos, el uso del tapabocas, el distanciamiento social, entre otras que buscan justamente proteger la salud y la integridad de todas las personas que nos encontramos dentro de esta sociedad. Gracias, doctora Sandra. Hay otro tema, no sé, esa relación que los padres de familia de pronto a veces establecen con las comisarías de familia. ¿Qué decirle de pronto a los padres de familia en relación a este tema? Bueno, aquí hay un tema que es importante y es cuándo acudir a comisaría de familia y cuándo acudir a defensoría de familia, ¿verdad? Sí. Porque a veces dicen, bueno, pero ¿y yo por qué voy a bienestar y por qué mejor no voy a la comisaría de familia o me atienden más rápido en una parte o me atienden más rápido en la otra? Aquí hay que irnos un poco a lo que está establecido en la ley 1098, modificada por la 1878. No obstante, este tema puntual, pues no fue modificada y eso es lo que tiene que ver con la competencia, ¿verdad? Entonces aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta que por lo menos en los municipios donde concurran tanto defensor de familia como comisario de familia, que sería en los siguientes 3 municipios, Florencia, Belén y Puerto Rico, en esos 3 municipios concurren centro zonal con defensor de familia y las respectivas comisarías de familia. Entonces dice, bueno, pero si yo estoy en Valencia, estoy en Belén, estoy en Puerto Rico, ¿cómo sé a dónde acudir? Si debo de acudir al comisario de familia o si debo acudir al defensor. Entonces, en ese orden de ideas es importante indicarles
que en aquellos sitios en donde existe la competencia concurrente, es decir, donde hay dos autoridades, el criterio diferenciador es la violencia intrafamiliar. Entonces, en aquellos casos en donde, digamos, estemos frente a casos de violencia intrafamiliar, va a conocer el comisario de familia y los restantes casos o situaciones los conocerá el defensor de familia. Ya enumeremos algunos, por ejemplo, conocer al defensor de familia en casos de abandono, en caso de negligencia, en caso de condiciones especiales de cuidadores, entre otros. Y a su turno, pues conocerá el comisario de familia en aquellos casos de violencia intrafamiliar. En los otros municipios en donde no existe centro zonal, existe comisaría de familia. El departamento del Caquetá cuenta con la fortuna de tener en todos sus municipios comisarios de familia. Entonces, digamos que la niñez y la adolescencia está protegida, digamos, en ese sentido en todo el departamento porque contamos con unas autoridades que pueden entrar justamente a debatir o ayudar, digamos, en ese debate y definir la situación jurídica de esos niños, niñas y adolescentes a través de las acciones que se realicen desde sus respectivos despachos. Bueno, ya estamos en la fase final de este programa y quiero que abordemos un tema, doctora, que está como de moda. Resulta que en estos momentos hay un tema muy candente como es la autorización de trabajo para los adolescentes. Hay muchos niños que por la situación económica de su familia les ha tocado recurrir a trabajos. ¿Cuál es la edad? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es la autorización que deben de tener los adolescentes para no incurrir de pronto en la violación de derechos de esta población? Bueno, ahí digamos que también tenemos que tener en cuenta que digamos la autoridad competente para emitir todo lo que tiene que ver con la autorización del trabajo, pues es el Ministerio de Trabajo como tal, ¿verdad? Obviamente que nosotros pues, debemos de propender porque estos jóvenes que digamos están asistiendo o realizando este tipo de trabajo van a ser peligrosos, van a ser nocivos. También digamos que se les garantice en caso de las adolescentes o jóvenes embarazadas, pues también que puedan realizar unos digamos, trabajos que no pongan en riesgo o en peligro ese bebé que está por nacer. Eso tiene que ver con las actividades y también con la jornada y horario laboral. Pues también existen unas reglas establecidas si bien es cierto que están bueno, profe, en relación a todo lo que tiene que ver con el tema de la autorización de trabajo de los adolescentes, aquí es importante indicar que si bien la ley 1098 de 2006 consagra el tema, digamos, derechos de los adolescentes y jóvenes trabajadores, le corresponde al inspector de trabajo pedir las certificaciones, las autorizaciones para que, ay, profe, no, grabemos eso porque aún nos quedó mal, certificación, no. Bueno, mi profe, en relación a lo que tiene que ver con autorización del trabajo de los adolescentes y jóvenes, aquí es importante indicar que si bien la ley 10 de 2006 consagra una serie de derechos para la protección del adolescente o del joven trabajador, quien expide, digamos, la autorización para que un adolescente pueda trabajar es el inspector de trabajo, es decir, que esto está en cabeza del Ministerio de Trabajo. No obstante, pues, desde luego que, como lo establece la ley 1098, pues deben de existir unos derechos mínimos para estos jóvenes o adolescentes que son trabajadores, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la duración de la jornada de trabajo. Entonces aquí pues digamos que esa duración tiene que ver con la edad de ellos. Entonces por lo menos los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años, ellos trabajan en jornada diurna máximo 6 horas diarias y 30 a la semana y pueden trabajar digamos hasta las 6 de la tarde. Ya los que son un poco mayores, es decir, entre 17 y 18, sí ya pueden trabajar las 8 horas y hasta las 8 de la noche. Por lo menos en relación al salario, ¿cierto? Porque de todas maneras
pues las personas que están laborando, pues los que tienen la expectativa de un salario. Entonces, pues allí, pues ellos, los que se encuentren autorizados para trabajar, pues obviamente que van a recibir un salario de acuerdo con la actividad que ellos desempeñan y el tiempo que laboren. No obstante, en ningún caso la remuneración que ellos reciban puede ser inferior al salario mínimo mensual vigente, es decir, que debe partir del salario mínimo mensual vigente y se hacen las deducciones o las divisiones como corresponda para garantizar el pago, pero siempre partiendo de la base del salario mínimo. Cuando por lo menos pues tenemos adolescentes y jóvenes embarazadas, pues también en relación a ellas, pues también hay digamos, como tener se encuentran, digamos, como en una situación especial. Entonces, por lo menos la adolescente mayor de 15 años y pues menor de 18 años, pues también laborar, perdón, pero no puede exceder de 4 horas a partir del 7º mes de gestación y durante la lactancia. Aquí hay algo que es importante y es no, digamos, a pesar de que trabaje esas 4 horas, pues no se puede disminuir su salario o sus prestaciones sociales. Eso están, digamos, que reconocidas en la ley. Algo que también es importante, pues, es la prohibición de realizar por parte de los adolescentes y jóvenes trabajos que son peligrosos o nocivos, pues, porque pues miraríamos afectado su derecho a la integridad, a la salud, pues incluso a la vida misma. Bueno, doctora Sandra, ya estamos en esta fase final de nuestro programa. ¿Cuál sería su recomendación general a todas las personas que nos escuchan en el día de hoy? Sí, señora. Pues es recordar que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, acá en el departamento del Caquetá, trabaja día a día por esa misión que ha sido establecida para este importante instituto, y lo que pues buscamos justamente es trabajar con calidad y transparencia para el desarrollo, pero también para la protección de los derechos de nuestros niños y adolescentes. También debemos incluir pues en este importante ejercicio de la familia, como la base fundamental de toda nuestra sociedad. Entonces, la región Caquetá, por parte de cada uno de los servidores públicos y contratistas que hacen parte de esta importante institución, pues trabajamos día a día de la mano justamente para lograr la materialización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, doctora Sandra, muchas gracias por aceptar la invitación. Espero que esta no sea la última vez que nos acompañen en este espacio radial. Gracias por atender esta invitación al programa Enlace Interactivo del Departamento de Educación a Distancia. Muchas gracias de nuevo, profesora, por la invitación para hablar de temas que nos atañen a todos, como es los derechos de los niños y adolescentes. Con gusto podemos acompañarlos en otros espacios. Y de nuevo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Caquetá, en cabeza del director Cabrera Plazas, pues estamos todos dispuestos pues para trabajar por la niñez y la adolescencia en el departamento. Bueno, doctora, muchas gracias a nuestros oyentes de Enlace Interactivo. Gracias por escucharnos. Gracias por sintonizarnos todos los miércoles en el espacio de 10 a 11. Doctora Sandra, muy amable, y a ustedes, amables oyentes, y hasta una próxima emisión.